Listo, bueno, entonces le decía por ser ángulos espalda con espalda, por ser ángulos espalda con espalda. Entonces, ya con esto lo que vamos a hacer sería sustituir, ¿verdad? Sustituir en esto de KL en R modificado. Aquí sería KL en R modificado es igual, y aquí le ponemos raíz cuadrada de KL en R original. KL en R original es 153.6. 153.6, esto es al cuadrado, más lo que viene siendo este de aquí, ¿verdad? K, como dijimos, KI es 0.5, que multiplica a 75, que es el A entre RI. Entonces tendríamos 75, ¿sale? Y todo esto al cuadrado. Entonces ya cerramos la raíz. Entonces aquí nada más sería hacer el cálculo. Tendríamos 0.5 por 75 y luego esto sería al cuadrado más 153.6 también al cuadrado. Y luego tendríamos que sacarle raíz a esto, ¿no? Al resultado. Entonces esto me da 158.11. Punto 1 lo voy a poner. Ok, entonces este sería el KLNR modificado. Ahora sí, con esto vamos a hacer el cálculo. El cálculo de la capacidad por pandeo flexionante y luego también por el caso del torsional, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, déjenme ponerle 11.5. 11.5. Este sería capacidad por pandeo flexionante. Entonces vamos al cálculo a la sección E3, ¿verdad? Esto es basado en la sección E3. Aquí está E3. Y entonces acuérdense que tendremos que calcular este límite de 4.71 raíz de E entre F y E. Entonces esto sería basado en E3, y entonces el límite es 4.71 entre F y E. Esto me daría, pues bueno, pues hay que calcularlo. Sería 4.71 de la raíz de 29.000 entre 48. Perdón, entre 48, entre 36, estoy pensando en F1. Entonces 36. Entonces ya nada más sería hacer las operaciones. Aquí raíz cuadrada 29.000 entre 36 y luego por 4.71. Esto me da 133.7. 133.7. 133.7, y entonces este lo comparamos contra 158. En este caso 158.1 es mayor. Este es 158, ¿verdad? Que es el que calculamos ahorita. 133.7. Entonces, debido a esto, ¿sale? Dado que es mayor en este caso, ahora vamos a utilizar esta ecuación, el punto 87.7 de FE. Por lo tanto, bueno, entonces ya tenemos un entonces ahí para que ponamos, por lo tanto, usar, aquí le ponemos usar ecuación E33, creo. E33, sí. Ok, entonces ahora sí, sustituyendo, tenemos que FCR es igual a 0.877 de FE con FE
igual a pi cuadrada E entre K ln R al cuadrado. Tenemos pi cuadrada 29.000 entre K ln R al cuadrado, que sería 158.1. Listo. Entonces tendríamos 3.1416 por 29.000 al cuadrado, y luego entre 158.1 y entre 158.1. La capacidad me da aquí 11.45 KSI, y entonces FCR sería 0.877 de 11.45, lo que me dé por 0.877, esto me da 10.04, lo voy a poner 10.0 KSI. Es el esfuerzo y la capacidad, digo, porque ya podemos calcular la capacidad. Entonces la capacidad es el área gruesa, o sea, capacidad nominal es igual al área gruesa por FCR. Entonces el área gruesa pues es 7.5, que es el que habíamos calculado aquí en el conjunto, 7.5 por FCR, que es 10. Y eso me da, pues, me da 75.3 kilos. Esa sería la capacidad por pandeo flexionante. Esa es una, ¿de acuerdo? Nos hace falta la flexotorsional, entonces tendríamos 11.6 capacidad por pandeo flexotorsional todo, ¿no? El cálculo. Esto es basado en E4. Y entonces vamos a E4. Y entonces aquí vamos a usar, es la misma ecuación, capacidad nominal igual a FCR a G, ¿sale? Pero usando el inciso B. Acuérdense que es simplemente simétricas que se giran alrededor del centro de cortante, donde el eje de simetría es Y. ¿De acuerdo? El eje de simetría es Y, nos está diciendo. Entonces, en este caso, vamos a utilizar, basado en el inciso B, FE es igual a tener esta ecuación que sería FY más FEY más FEZ, FEY más FEZ entre 2H, que multiplica, creo, la raíz cuadrada, que multiplica a 1 menos la raíz cuadrada de 1, y luego aquí creo que tenemos también un menos. 4FEY por FEZ por H entre la suma de los dos al cuadrado. FEY más FEZ, FEY más FEZ al cuadrado. Ahí está. Esa sería la ecuación que tenemos que calcular. Aquí vamos a poner donde FEY, vamos a poner, si quiere, primero definir FEY es igual, y aquí vamos a buscarlo. Es esta ecuación, pi cuadrada E KLN R al cuadrado. Pi cuadrada E KLN R todo en Y al cuadrado, pues estamos calculando en Y, pues inclusive aquí lo aparece, ¿verdad? Es LCY entre R y Y, ¿verdad? Ahí está. Y luego tenemos FEZ, viene siendo esta ecuación, pero sin el término de CW. Acuérdense que dijimos que CW para este caso es 0. O más bien dicho, todo este término es 0.
¿de acuerdo? No es CW0. Entonces, IFEZ es G por J por 1 sobre AG por RO barra al cuadrado, creo. RO barra al cuadrado, ahí está. Entonces, ahí está, eso es. Entonces, aquí vamos a calcular, sería pi cuadrada 29.000 y luego entre KLNR en Y al cuadrado. Pero KLNR ya la calculamos y es el modificado. Acuérdense que este de aquí realmente es KYLY entre RY, ¿verdad? Modificada. ¿No? Acá está, ¿verdad? Desde arriba, aquí lo tenemos, KY entre el RY modificado. Entonces sería 158.1. 158.1, esto es al cuadrado. Y esto me da, porque ya lo calculé, lo acabo de calcular, me da 11.45 KSI. En el caso del LFZ, aquí le voy a poner un punto y coma para distinguir. Acá teníamos G es 11.200. J no lo calculé. Pero está fácil. Este se lo pongo aquí. J no se lo calculé, pero aquí se lo pongo. J es igual a 2 veces J del individual. Del individual, aquí le voy a poner individual. Y eso me va a dar, pues el individual me dio 0.32, entonces J para el caso del compuesto sería 0. Aquí le voy a poner 2 por 0.32. Ay, discúlpeme, esto sí se me olvidó. Ok, y entonces J le da 0.64. Serían pulgadas cuartas. Entonces aquí tendría 0.64. Le voy a poner dividiendo ya. Aquí sería 7.5 y R0 barra al cuadrado, que es lo que calculamos por aquí en la propiedad geométrica, que me faltó la barra de hecho, sería 6.14. Entonces vamos a poner 6.14. Entonces FEZ, pues ya nada más sería hacer la operación, sería 11.200 por 0.64 entre 7.5 y 6.14. Pues esto me da 155.7 KSI. Ya redondeado. Ok, acá serían, bueno, le voy a poner mejor 0.66, mejor le voy a poner, porque acá le estoy poniendo dos decimales, 0.66. Bueno, entonces ahí está, eso sería, nos hace falta todavía H. H dice que es la constante de flexión o flexionante, y esa H viene aquí también en la especificación, es esta de aquí. Pues sería 1 menos x0 al cuadrado más y0 al cuadrado entre r0 al cuadrado. Entonces 1 menos x0 al cuadrado más y0 al cuadrado entre r0 barra al cuadrado. Ahí está. Entonces aquí vamos a poner, sería 1 menos x0 es 0 al cuadrado más y0 nos dio 1. Aquí lo teníamos en morado, 1.49 al cuadrado y luego entre r0 al cuadrado, que ya lo tenemos calculado, que sería 6.14. Entonces nada más sería aplicar, o sea, hacer las ecuaciones, hacer las operaciones, perdón. Sería 1.49 por 49 entre 6.14, tomada 0.36 menos 1 me da 0.63, 63.8. 0.638.
Entonces ya nada más sustituyendo FE es igual a tener 11.45 más 155.66 entre 2 por 0.638 multiplica a 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 4 veces 11.45 por 155.66 por h, que es 0.638 entre 11.45 más 155.6 66, esto al cuadrado. Se cierra la raíz. Nada más tendríamos que hacer las operaciones. Vamos a hacer la operación. Déjeme pues hacer primero lo que está dentro de la raíz. Vamos a batallar. Entonces sería 1 menos menos 4 por 11.45 por 155.66 por .638 que se divide entre 11.45 más 155.66, cierra el cuadrado y luego se cierra esto. Entonces toda esta ecuación me da, o sea, todo esto de la raíz, ya con el 1, me da 0.915. Ok, entonces menos 1, sale, me da 0.08. Ok, y luego eso sería multiplicado por 11.45 más 155.66, ¿sale? Y luego que se divide entre 2 y luego que se divide en .638. Esto me dio ya en total, me da 11, perdón, usted chequelo, igual y me pude haber equivocado en alguna cifra. Este se da 11.14, ok, KSI, y le digo, creo que es el que gobierna, por ahí estaban bastante cerca. Aquí me da 11.45, este me da 11.14, entonces este es el que gobierna, por muy poquito, pero gobierna. ¿Sale? Lo único que nos hace falta sería calcular FY entre FE. Y FY entre FE pues sería 36 entre 11.14. 36 entre 11.14, eso me da 3.23, el cual es mayor que 2.25. Entonces usamos la ecuación E33 FCR es igual a 0.877 de FE, aquí tendría un 0.877 de 11.14. Pues 11.14 por 0.877. Acuérdense que esto me da 9.77. 9.77 lo voy a poner casi. Ok. Bueno, esto no lo voy a subrayar porque voy a calcular la capacidad. Acuérdense, nada más se lo voy a mostrar. Digo, final de cuentas ya lo hemos hecho varias veces. Acuérdense que una vez calculando FE, usted tiene que regresarse, de acuerdo a lo que le dice la especificación N4, le dice que tiene que regresarse a la ecuación E32 o E33, ¿sale? Entonces en este caso nos regresamos a la ecuación E32 o E33, aquí están, ¿sale? Y checamos esta relación FY entre FE. En este caso nos dio que es mayor que 2.25, por lo tanto utilizamos la ecuación E3,
3, ¿ok? Por eso de aquí salió todo esto, ¿no? Y entonces la capacidad, ¿sale? Es capacidad nominal es igual a AG por FCR, donde AG es el área gruesa, que es 7.5, lo que calculamos, y FCR pues es 9.77, ¿ok? Pues nada más por 7.5, el resultado este por 7.5, esto me da 73.28.3, le voy a poner 73. Kips. Y este es el resultado. Ya lo último que voy a hacer sería hacer un resumen de esto, donde hice el cálculo. Este me dio 75.3. De todas maneras, le digo, ya gobierna el pandeo flexotorsional. Pero digo, para tenerlo completo y hacer todo el procedimiento, ¿no? 11.7, voy a poner un poquito más abajo. 11.7. No, un resumen, perdón. Resumen. Estoy pensando en otra cosa. Entonces aquí tenemos EDO límite y phi capacidad. Ah, perdón, es capacidad nominal, pues no le puse phi todavía. En Kips. Pues aquí sería pandeo flex. Y aquí sería pandeo flex-tors, torsional. Aquí tengo 73.3. Y acá de este lado tengo, ¿qué? 75.3. 75.3. Entonces aquí de este sabemos que rige pandeo flexo-torsional. Con una capacidad en phi ya de diseño sería 0.9 por 73.3. Sería comparar contra la capacidad. Entonces 0.9 por 73.3. Okay, esto me da 65.97. Podemos redondearlo a 66. ¿No? Redondearlo a 66k kips, perdón. 96 kips. O bien ya en toneladas, que es lo que nos interesa, 454. Pues sería 30 aproximadamente. 29.95, entonces aproximadamente 30 toneladas. Pues muy bien, entonces aquí termina el problema 11. ¿Sale? Antes de continuar, bueno, hasta aquí vamos a dejar, vamos a hacer un último ejemplo para, bueno, más bien dicho, para K igual a 1. Posteriormente nos vamos a ir al caso de edificios, donde vamos a evaluar el valor de K con los nomogramas y vamos a calcular la capacidad, porque posteriormente vamos a hacer el diseño de columnas, ¿sale? Cuando están sometidas a flexión y compresión, y entonces necesitamos los dos. Entonces, por lo pronto, lo que vamos a dejar aquí, si quiere, entonces es, este sería lo último. Vamos a poner entonces aquí problema 12. Y este problema nos va a dar una evidencia más. Una evidencia más. Entonces, para que lo tenga considerado. Problema 12. Vamos entonces a ver acá. ¿Sale? Nada más le voy a hacer las figuras porque ya no tenemos mucho tiempo. Problema 12. Entonces aquí diseñe la cuerda superior de una armadura
Diseñe la cuerda superior de una armadura como la mostrada. Utilizando dos perfiles PTR, ¿ya? Dos perfiles PTR que son una HSS pero delgadito, ¿sale? Como sección transversal. Como sección transversal. Entonces ahí está, eso es el cálculo. Vamos entonces a analizar, vamos a ponerle aquí, déjenme si quiere ponerle. Voy a ponerle la armadura, se la voy a dibujar. Primero. No sé exactamente, pero me imagino que es aquí. Si no, me disculpa. De tal manera que tenga estos elementos. Aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 prácticamente. Esta es la armadura y acá de este lado va a tener un elemento de la parte central. Ya, todo es, o sea, es pues hoy te lo voy a explicar un poquito de cómo trabajan, ¿sale? Y por qué las que diseñar así. Este ejemplo viene en el libro del doctor Guillermo Villarreal, por si lo quieren ver, ¿no? Ahí viene el procedimiento que yo también voy a seguir, muy similar. ¿Okay? Entonces aquí de este lado es simétrica, ¿ok? Es decir, lo mismo que está de este lado es acá de este lado, es espejeada. Y aquí le voy a poner, acá de este lado le voy a poner un rodillo, para que las fuerzas también nos den simétricas. Y aquí van a tener fuerzas producto de una valoración de cargas. No le voy a yo evaluar las cargas, ¿sale? Y cada uno de estos va a tener una reacción de lo que vendría siendo un larguero. Ahorita si quiere le dibujo que viene ahí siendo, ¿no? De este lado, ¿sale? Cada una de estas vienen evaluadas con un valor PU. ¿Sale? Todas estas son PU, excepto esta del extremo que sería PU entre 2. La mitad del ancho tributario. Ahorita si quiere le dibujo la planta para más o menos ver qué es lo que estamos haciendo. Aquí la planta, déjeme si quiere se la pongo aquí. Esta es la elevación. Faltan medidas, déjeme si quiere corrijo esto antes de poner esto de elevación. Se lo voy a poner acá arriba mejor. Okay, entonces, son 15 metros. 15 metros que vienen siendo aproximadamente en la altura. Perdón, son 49.2 pies, que son aproximadamente 15 metros. Okay, lo voy a utilizar en metros para evaluar el de este. Final de cuentas, las expresiones se pueden utilizar también en las otras unidades. De todas maneras, se va a evaluar completamente todo, ¿no? Acá de este lado voy a poner un segundo.
Acá también serían 49.2 pies, que es aproximadamente 15 metros. ¿Sale? La altura de esta armadura en la parte más baja y en la parte más alta, en la cumbrera. Ahí está. Aquí son 3.5 metros. Y acá de este lado sería 0.5 metros. ¿Cómo salieron estos? ¿Cómo salieron estas medidas? Bueno, aproximadamente el peralte de una armadura, aproximadamente el peralte de una armadura H, peralte, sale de una armadura H es aproximadamente el claro entre 10. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo 30 metros de claro, sale, pues yo necesito al menos 3 metros de altura. Entonces yo le estoy poniendo 350 porque es como altura variable, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón nos da 350. Esto es para cuando es plana, ¿de acuerdo? Cuando es una armadura plana. De tal manera que la altura es la misma en todos lados. Aquí le voy a poner doble porque me faltó una. No me quedó simétrica. Bueno, entonces, pues ahí está. Entonces, más o menos eso vendría siendo esta altura H de donde salió. No quiere decir que siempre le den, pero más o menos es lo que andan dando. Entonces, ahí está la situación. Entonces, la planta más o menos va a quedar así. Estos serían los 30 metros. ¿Sale? Y va a tener estas armaduras. Estas armaduras se las voy a pintar aquí en verde. ¿Sale? Va a tener estas armaduras aquí, acá de este lado. No tengo yo exactamente la distancia porque no viene en el problema. ¿Sale? Acá de este lado viene la otra armadura. Esta se la voy a quitar para poner. Y entonces le voy a poner, en cada uno de estos va a tener, por cierto que no le dije, pero estos son 6 de 2.5 cada uno. O sea, en total el claro completo, hace falta ponerle aquí el claro completo y me hace falta ponerle las medidas. Un tantito. Entonces aquí serían 30 metros. Bueno, aproximadamente, pues el doble de esto sería 49.2 por 2, sería 98.4. Que son aproximadamente, como le decía, 30 metros. Y acá de este lado, pues voy a tener estas distancias. Aquí se lo voy a poner así, marcar. Le voy a poner 6 a cada, entonces 2.5 entre punto 3048 me da aproximadamente 8.20 cada 8.20 pies, que le digo que entre paréntesis serían aproximadamente 2.5 metros. ¿Ok? Y la dimensión de la inclinación, ¿verdad? Aquí le voy a poner 2 porque se necesitan, por eso se lo voy a poner. La dimensión de estos elementos, lo voy a poner en azul ya. Estos elementos serían 127, aproximadamente 127 centímetros, 1.27 entre .3048 nos da 4.17 aproximadamente, 4.17 pies, que le digo que son aproximadamente 1.27 metros. Okay, esa sería una medida. La otra medida es la diagonal, que acá se la voy a poner, la diagonal completa. Bueno, más bien dicho, la diagonal entre 2, porque ahorita le voy a explicar cómo está esto. Aquí. La diagonal entre 2. Okay. Entonces, esa diagonal serían estos 6 cachitos. Entonces, aquí está la mitad, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces serían 1.27 por 6. Eso me da 7.62 entre .3048
me da de hecho 25 cerraditos, 25 pies. Acá de este lado también 25 pies, que le digo que son por punto 3048, me da aproximadamente 7.62 metros. ¿De acuerdo? 7.62 metros. Muy bien, vamos entonces a platicar por qué esos 7.62 y por qué lo demás, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener largueros, se los voy a poner en morado. ¿Sale? En cada uno de estos va a tener un larguero, ¿verdad? Que viene siendo un polín o una sección en C o un montén, también se conocen como C. O sea, si hiciera un corte de este elemento, vería una sección así. ¿De acuerdo? Este sería la sección A. De hecho, mejor no le voy a poner A, le voy a poner B, ¿de acuerdo? Sección B, guión B, porque me hace falta poner la sección A acá en la armadura. Entonces voy a tener estos polines, ¿verdad? O estos montenes, a cada nodo de esta armadura. Es decir, van a ir aquí, 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 aquí y aquí no. Aquí entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y contando 7 tendremos otro que le voy a poner un naranja, que va a ser la sección C. Ahí está. Y luego acá en la parte de arriba, en la parte central, lo que pasa es que no me gustó cómo quedó. Déjenme si quieren mejor pegarlos más, que queden más. Déjenme si quiere poner. Voy a poner mejor primero los naranjas, que es más fácil. Entonces le voy a poner aquí uno en la parte central y otro aquí en la parte central. Y otro aquí en la parte central. Y el resto van a ser, a lo mejor no van a quedar exactos, pero bueno, ahí voy a tratar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego de este lado entonces vendría ese naranja. Y luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y el naranja. Y lo mismo para el otro lado, es simétrico, ¿de acuerdo? ¿Qué es el naranja? Bueno, el naranja es, vamos a hacer una sección transversal aquí. Sale, particularmente en este de arriba van dos, ¿de acuerdo? Déjenme ponerle aquí. Este va a ir aquí un naranja y acá de este lado van a ir dos, uno de un lado y otro del otro. ¿Ok? Aquí de este lado también va exactamente la mitad. Entonces aquí va un duplicado, ¿no? Y entonces uno de estos, la sección que le digo, la C, ¿sale? Viene siendo uno de estos. Es un montén, ¿verdad? Pegado con otro. ¿Me explico? Ok, déjenme checar cuánto tiempo. Bueno, prácticamente ya estamos en tiempo. Aquí lo voy a dejar. La próxima sesión voy a continuar con esto, con esto mismo de aquí, ¿no? Le voy a explicar por qué estamos poniendo estos y para qué nos van a servir, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están, como están, estos serían los morados, ¿verdad? Representan los polines esos que van a ir encima de la armadura. Ya lo vieron también por ahí en un video que presentamos. Y aquí van estas otras secciones C, ¿de acuerdo? Para hacerlo más económicas. Estos de aquí, más o menos, o sea, si fuéramos a librar estos polines o estos montenes, máximo pueden agarrar un claro de 6 metros. Máximo. 6, 6.50, ya lo dan muy apenas, pero entonces máximo 6 metros, ¿verdad? Eso más o menos vendría siendo la medida. Le digo, no tengo la separación exacta, pero como son montenes, de seguro debe ser entre 5 o 6 metros. Ok, bueno, entonces aquí la vamos a dejar. Muchas gracias. Hasta luego.